Hoy vengo a presentarle el trabajo final del curso de energía eólica del diplomado de energía renovable. Mi grupo está conformado por Julio Cabrera, Yunello Beso, Camilo Merlano y mi persona Carlos Restrepo. Y se lo vamos a presentar al ingeniero Cristian Moreno Rocha. Estamos aquí mostrándole los pasos para el cálculo de potencia eólico en la zona de estudio. Aquí están los parámetros del cálculo y tenemos la densidad media del aire. Lo tenemos dividido entre los 12 meses del año y el porcentaje de los 5 años que trabajamos, que fueron desde el 2020 hasta 2024, donde la densidad media del aire es ligeramente cambiante al transcurso de los años y también de los meses, porque no se actúa un promedio máximo tan alto ni tampoco un mínimo tampoco muy abajo. Entonces el promedio siempre estuvo entre medio de los dos. Entonces no tuvo repercusión por el transcurso de los años. También tenemos datos de temperatura en los últimos años, también a sus 12 meses del año. Aquí está el promedio de temperatura del año, que también, como indicamos anteriormente, no cambia a través del tiempo, pero aquí en Colombia la temperatura se maneja constante y suele variar un poco al transcurso de estos meses. Pero lo por general aquí en los estudios que hicimos, en estos 5 años se mantuvo un promedio casi similar en todo. Aquí pueden apreciar de enero a diciembre. Con su valor máximo y mínimo, también, como le indiqué antes, no hubo un cambio sí muy drástico. El más elevado fue de 30 y el más mínimo fue de 25. Fue así relativamente todo el año. La tabla de temperatura del promedio por día, también nuestra localidad fue en la región Caribe, los 5 años del estudio, y aquí está el promedio, que tuvo un promedio parecidamente exacto a los anteriores, porque relativamente los cambios fueron mínimos a cuestiones de décimas. Aquí está el promedio de temperatura. Eh, la temperatura varió aquí diferente del año, totalmente normal. Y aquí está la gráfica. Aquí están los datos de humedad. La tabla de humedad por día también está seleccionando los 5 años que estudiamos y los 12 meses del año. Hubo el promedio de 83%, los cambios fueron mínimos, también por lo antes mencionado. La temperatura varía dependiendo también de la humedad. La humedad depende de la temperatura y por lo tanto, como no hubo un cambio tan drástico al nivel de temperatura, los valores también quedaron casi exactos. Aquí está la humedad máxima y la humedad mínima, teniendo como valor máximo el 95 y el valor mínimo 73 en los 5 años de estudio. Aquí está la tabla de humedad promedio por día del 2020-2024 y también la localidad que es la región Caribe y los 5 años. Y aquí se encuentra también la tabla en la que se aprecia la humedad por año, que se mantiene exactamente igual, con algunos picos, pero es totalmente normal. En los datos del viento. En los datos del viento, aquí sí varía, porque dependientemente de los meses del año, varía un poco, o sube o baja el porcentaje del tipo de la velocidad del viento. Entonces, en el año 2020 se mantuvo un promedio de 5,16, en el año 2021 de 4,92, que fue el más bajo, el año 2022 de 4,96, que también estuvo por debajo un poco del promedio, así decirlo, y en el año 2023 de 5,18. En el año 2024, que fue el pico un poquito más alto, fue de 5,43. En valor máximo encontramos uno de 10 y el valor mínimo de 0. El promedio fue entre 5. Aquí está la tabla de velocidad. La realización de zona del viento. Aquí pusimos un video de guía, no lo mostraré por cuestión de tiempo, pero aquí están los periodos del año. Aquí está la rosa del viento, a los ejes del polo de la Tierra, y aquí está su gráfica con la velocidad del viento. Estimación de la velocidad del viento a diferentes alturas.
Obviamente, a diferente altura, el viento cambia. Si está muy bajo, no se apreciará, no tendrá el cambio tan notorio como lo tiene a mayor altura. Entonces aquí está de 10 metros a 110 metros, en el cual obviamente a 110 metros maneja mayor velocidad de viento. Aquí está la gráfica de tipo paisaje, tampoco voy a hablar mucho de esto. Y ahora vamos a hablar de los parámetros del Wilbur en los últimos 3 años. Aquí están las fórmulas, tampoco me voy a detallar a esto, que no es lo importante. Aquí están las gráficas que no se aprecian muy bien, pero aquí están los cálculos de frecuencia. El cual, bueno, no me deja hacer zoom, pero bueno, no le muestra el Excel, pero y sí. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia perceptual y la frecuencia acumulativa. También tenemos otras variables que fueron aptas para el estudio, en el cual las dejaré aquí en pantalla. Eh, Prosiguiendo, los cálculos de potencia en el viento. La ecuación aquí mostrada se multiplica por 0,5 debido al CP, coeficiente de potencia, aerodinámico y el rendimiento eléctrico. Aquí el noveno punto, los cálculos de energía generada de cada generador en un año. Esto se hace para ver la rentabilidad que hay a largo plazo en ese año, donde la E es la energía anual, la N es el número de horas por día completo en el año, la P es la potencia que se mide en kilowatt y se entrega a cada intervalo, y la P es la probabilidad por intervalo. Tienen presentes solo los cálculos donde la velocidad de conexión y desconexión a los aerogeneradores. Aquí se aprecia nuestro tipo de generador, el E33 a 330 kilowatts, que las gráficas, bueno, va incrementando, entonces esto es muy positivo. Y aquí está el 82, también muy bueno, se maneja a 2000 kilowatts y también es muy buen aerogenerador. Eh, Aquí en nivel 11 estamos buscando determinar cuál es el mejor aerador y al mejor altura de generador. Aquí está el promedio de energía producida por año, en el cual está 70 metros, el E33 y el E82. Entonces esto nos lleva como a la conclusión que la selección del Enerco, del generador Enerco E82 de 2 megawatts con torre de 70 metros fue la mejor opción porque se adapta perfectamente a las conexiones reales de vientos en la zona estudiadas, aprovechando de forma eficiente los recursos disponibles y combina ventajas técnicas, económicas y operativas. De esta forma asegura ver un proyecto que no solo genera energía de manera confiable, sino que también optimiza los costos y su extensión a largo plazo. Aquí están las gráficas del Enercon E33 y aquí está el de la 82, en el cual el E82 es por encima mejor que el 33. Aquí están las gráficas a años, a los 5 años de estudio, y aquí está el costo, eh, donde el E82, a diferencia de precio, también está mucho más económico que el E32. Esto es también importante al momento de hacer una inversión. Aquí se determina el BPC, que es el valor presentado en los costos, y es la inversión inicial. COP son los costos de operación y mantenimiento. Tasa de interés, R la tasa de interés y la tasa de inflación. También se determinaron los costos en kilowatt hora de energía producida. La, BPN sobre la cantidad de energía producida del tiempo de vida útil del aerogenerador. Aquí está la forma de cálculo de BPN, que el precio por 20 kilowatts
y por lo que se mira aquí, por lo que narré, fue algo muy rentable a largo plazo, que puede suministrar energía de manera confiable y estable siempre y cuando se estudie el porcentaje de viento. No es una red 100% confiable porque se depende mucho de factores ambientales que no son controlables por el ser humano, como es el caso del viento. Lo que no se sabe si hoy va a tener la fuerza de velocidad del viento de misma magnitud que se tuvo ayer. Entonces, aquí finalizo mi exposición, pero Isla,